Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy estoy muy contento de regresar con todos ustedes en este nuevo video, esperando me acompañen por acá a discutir acerca de este tema tan interesante que ahora que lo grabo y lo comparto con todos ustedes, pienso que este debió haber sido uno de los primeros videos, si no es que el primer video que debía haber desarrollado para nuestro canal. Sin embargo, nunca es tarde para hablar de un tema tan interesante, de qué es precisamente el diseño estructural y cómo entiendo personalmente este proceso. Me gustaría compartir algunas temáticas y discutir sobre la interpretación personal y sobre todo las implicaciones que tiene este procedimiento para poder llegar a una solución, qué parámetros son los que debemos de buscar cuando hacemos un diseño. Así que acompáñenme pues a este nuevo video. Por supuesto que los invito a darle like al mismo para poder llegar a más y más interesados en el área y también a suscribirse, a darle clic ahí a la campanita para que reciban todas las notificaciones del nuevo contenido que voy a preparar para todos ustedes. Bienvenidos pues, espero les guste este nuevo video. Primera pregunta que vamos a responder es: ¿en qué consiste el proceso de diseño estructural y cómo lo podríamos definir? Bastante compleja la tarea, porque para algunos es un arte, para otros es un procedimiento o un proceso sistemático. Y ahí hay una serie de consideraciones y de cosas muy interesantes que me gustaría discutir con todos ustedes, así que acompáñenme, vamos a comenzar con mi definición personal acerca de lo que entiendo como el proceso de diseño estructural. Espero que estén de acuerdo conmigo y si no están de acuerdo, pues también que me lo compartan por acá en sus comentarios. Para mí el diseño estructural de un sistema primeramente tiene el objetivo de definir el tipo de sistema estructural que se va a emplear para poder darle solución a un proyecto cualquiera, dimensionar sus elementos constitutivos, importantísimo, y especificar todo lo inherente a estos elementos: material, especificaciones de los materiales, dimensiones, morfologías, atributos específicos, arreglos, todos los detalles y especificaciones en torno a estos elementos que van a constituir el sistema, con un objetivo muy particular y fundamental, que es resistir las acciones, ¿sí? Acciones o cargas, si lo quieren ver así, que se inducen en él, alcanzando la solución, por supuesto, más óptima. Y aquí aparece el primer término, que es económicamente, pero también constructivamente y sobre todo con un enfoque sustentable. Aquí me voy a detener un poco porque creo que es importante debatir acerca de esto. El proceso creo que está claro, que es un proceso cíclico de ida y vuelta, y ahorita vamos a mostrar un diagrama para explicar este concepto. Pero es importante resaltar acá que más allá de la definición del sistema, sus materiales, la geometría, la morfología, las especificaciones, fíjense en la última parte. Estas soluciones que vamos a dar siempre tienen que estar orientadas a optimizar los recursos económicos y hacer, por supuesto, la solución viable desde el punto de vista constructivo. ¿Cuántas veces no hemos visto proyectos que pueden estar optimizados desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista constructivo, pues es muy complejo desarrollarlos? Y eso a veces lleva a elevar mucho los costos de construcción en los proyectos. Y la otra parte que me gustaría discutir es la inherente al enfoque sustentable. Pareciera que esto no nos toca o que está alejado de nuestra labor, y aquí voy a detenerme porque creo que merece muchísimo la pena. Hablamos siempre de eficiencias económicas, eficiencias constructivas, eficiencias en tiempo, pero se nos olvida a menudo poner en la ecuación un elemento crucial e importantísimo actualmente, que es que las soluciones también sean sostenibles o sustentables. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de ese término? Hay mucha confusión y puede ser algo ambiguo el término, pero si nos detenemos con calma a pensar de cómo podemos desarrollar diseños estructurales con un enfoque sustentable,
Pensamos, creo que es importante mencionar que si optamos, por ejemplo, por el uso de concreto reforzado o preesforzado o en cualquiera de sus formas, pues debemos de estar conscientes que el cemento, la industria, digamos, de generación del cemento, es una de las industrias que más contamina en el mundo. Y cuando nosotros estamos hablando de pensar no solo en eficientar o en optimizar las secciones transversales para utilizar menos concreto, en realidad ahí se une otro concepto que es crucial en este tema de sustentabilidad y que tiene que ver con la vida útil de lo que diseñamos. Es decir, debemos de pensar que la sustentabilidad también está ligada con el hecho de que diseñemos sistemas estructurales que puedan tener una vida útil extensa, ¿sí? O bien que pueda ser, que pueda expandirse esa vida útil a lo largo del tiempo con recursos económicos bajos para extender esos procesos, ¿no? Con mantenimiento preventivo sobre todo, no correctivo, y poder extender esa vida útil de todo sistema estructural. Así que me parece importante no perder de vista que las soluciones que vamos a desplegar pues tienen que ser también amigables y sustentables. Totalmente no estamos exentos de estas visiones y de estas filosofías, sino que por el contrario somos corresponsables de desarrollar sistemas, ciudades, edificaciones, infraestructura que tengan precisamente desde su concepción estos enfoques de sustentabilidad, que puedan extenderse sus vidas útiles, que podamos diseñar sistemas que sean fácilmente, que puedan mantenerse o conservarse de una manera muy fácil o muy simple, y podamos extender la vida útil con pequeñas intervenciones en los sistemas. Así que aquí resaltar el tema de la sustentabilidad que me parece crucial. Y si entramos en el proceso propiamente del diseño estructural, a mí me gusta visualizarlo con este diagrama que espero les sea de interés. Um, Toda propuesta en el diseño estructural arranca naturalmente con la estructuración. Y ahí hablamos, digamos, ahí aparecen muchos términos que son de alguna manera equivalentes. Hablamos de prediseño o predimensionamiento dentro de la propuesta de estructuración, porque naturalmente arrancamos estructurando y al estructurar de alguna manera estamos fijando el tipo de sistema o probando diferentes alternativas de sistemas estructurales para cumplir un objetivo que es la funcionalidad de este sistema que vamos a diseñar, y implícitamente estamos definiendo ya las secciones que van a tener los elementos estructurales, la morfología que va a tener el sistema estructural, y en ese sentido este primer paso se vuelve crucial en el proceso. Les decía que para mí es un proceso totalmente cíclico. No es un proceso en el que nosotros propongamos, analicemos, diseñemos el sistema y lo entreguemos. Más bien es un proceso circular o cíclico que da muchas vueltas, y no me dejarán mentir quienes están embebidos en esta dinámica. Uno propone un sistema, lo predimensiona, lo analiza, lo diseña y ve su factibilidad económica, constructiva, y por supuesto que debe cuestionarse acerca de la sustentabilidad o sostenibilidad de la solución. Así que en ese sentido, estos procesos son circulares y cíclicos. Este es el primer paso y es fundamental la estructuración. Ahorita voy a ahondar en este primer paso. Dentro de la propuesta de estructuración, por supuesto, el siguiente nivel, una vez que hemos propuesto nuestro sistema estructural con sus dimensiones preliminares en todos los elementos, a partir de estos predimensionamientos, nosotros estamos ya en las posibilidades de calcular, pues precisamente su carga muerta, ¿sí? Acuérdense, la carga muerta es el peso propio de los elementos estructurales, pero también de los elementos no estructurales. Una vez que estamos en posibilidades de calcular estas acciones o cargas muertas, analizamos también los otros tipos de acciones, variables, accidentales, dentro de las combinaciones, y justamente una vez que calculamos todas estas acciones que van a operar en función de la ubicación del proyecto, del peligro sísmico, de las velocidades de diseño por viento, de múltiples factores que están involucrados acá, estimamos estas acciones
que van a operar sobre nuestro sistema estructural y entonces damos pie a el análisis estructural. Importantísimo, en todas las universidades justamente se llevan cursos de análisis estructural y justamente esta área da pie al segundo nivel o al segundo paso. Una vez que predimensionamos, obtenemos las acciones o las cargas que van a operar sobre nuestro sistema propuesto, y ahí resalto el propuesto, analizamos el comportamiento de este sistema estructural. ¿Qué es lo que analizamos normalmente? Bueno, pues por supuesto que modelamos matemáticamente nuestro sistema, le colocamos las acciones, las condiciones de frontera, las especificaciones de las secciones, los materiales y analizamos el sistema. ¿Cuáles son las variables de salida del análisis estructural? Pues por supuesto los elementos mecánicos internos, momentos flexionantes, torsionantes, cargas axiales, efectos de flexocompresión, si existe este fenómeno, pero también analizamos efectos, es decir, deformaciones, deflexiones, distorsiones, dependiendo del tipo de sistema, y todo este conjunto de variables de salida pues es una parte crucial para entender si nuestra propuesta de estructuración va a trabajar adecuada o inadecuadamente. Y aquí resalto también la importancia de la experiencia del estructurista. Desde el nivel del análisis estructural, al ver las respuestas que tiene nuestro sistema, por supuesto que a partir de la experiencia podemos empezar a inferir si nuestra propuesta de estructuración y nuestro prediseño o predimensionamiento de elementos pues fue adecuado o no. ¿Y cómo sabemos si es adecuado o no? Pues muy sencillo. La mayoría de los códigos de diseño en el mundo nos presentan estados límite. Ahorita vamos a comentar qué es un estado límite y cuáles son los tipos de estados límite. Precisamente a partir de estas fronteras nosotros podemos empezar a intuir desde la respuesta que tiene nuestro sistema estructural si la estructuración y la propuesta que estamos haciendo es adecuada o no. En esencia, una vez que analizamos y obtenemos los elementos mecánicos internos, estamos en posibilidades de diseñar estructuralmente el sistema. Y aquí, diría yo, si no se tiene mucha experiencia, cuando se analiza, se ven las respuestas y uno empieza a echarle números al diseño y empieza a observar cómo dieron las secciones, cuánto acero nos dio, qué tipo de perfiles, si están diseñando un acero, obtuvimos. Ahí es donde nos damos cuenta y ya el olfato se agudiza, digo yo, para poder definir si el diseño estructural de la propuesta inicial que estamos haciendo pues va a ser factible o no desde el punto de vista económico, constructivo y por supuesto de sostenibilidad. De aquí que es crucial que entendamos que este proceso, ya lo decía, es un proceso circular o cíclico. Típicamente en la primera iteración pues obtenemos una propuesta, hacemos una propuesta, la analizamos y la diseñamos y evaluamos su factibilidad técnico-económica. Si es baja o si dudamos acerca de la factibilidad o viabilidad de la propuesta que estamos haciendo, pues por supuesto que hay que regresarse a replantear esta estructuración. A veces el regreso no espera hasta el diseño, sino desde el análisis, ya lo decía, podemos empezar a olfatear que la propuesta quizá no es tan adecuada y entonces ahí mismo se nos hace una invitación a regresar a un replanteamiento de la propuesta de estructuración para poder llegar o converger a una solución más ad hoc a las necesidades. Así que esto, grosso modo, es el entendimiento del proceso de diseño estructural. Por supuesto, hay muchas capas dentro de estos tres pasos. Este diagrama es muy sintético para que podamos discutirlo a nivel general. Por supuesto, hay muchísimas capas al interior, pero me gustaría platicarles acerca de algo que considero muy importante, que son esos límites, que son llamados estados límites para el diseño estructural, porque esas son las referencias más importantes para decir qué tan bien o qué tan mal está nuestra propuesta, hasta dónde podemos estirar esa liga, qué tanto podemos controlar, por ejemplo, una deflexión o qué tanto podemos llevar nuestras condiciones de resistencia o de estabilidad en un sistema. Así que me parece trascendente platicar y compartir con ustedes qué es un estado límite por concepto. La visión es muy sencilla.
nosotros tenemos la respuesta en nuestro sistema estructural, y el estado límite, imagínenlo como una frontera, como se está representando ahí en este diagrama, entre lo aceptable y lo inaceptable. Es decir, el estado límite nos marca la pauta respecto a qué es aceptable en términos de la operación y de las capacidades y resistencias de los elementos de un sistema, y qué es lo inaceptable. ¿Cuáles son los dos estados límite que nos marcan la mayoría de los códigos? El primero de ellos, importantísimo, y al que normalmente solemos voltear a ver, es el estado límite de resistencia. El estado límite de resistencia nos habla precisamente de condiciones, pues, de colapso, de inestabilidad, de un daño irreversible y de la fatiga. Es decir, es el nivel más alto que hay que cumplir, que no se nos colapse, que no sea inestable nuestro sistema, que no vaya a presentar nunca daños que sean irreversibles o muy costosos de reparar, y por supuesto que no vaya a presentar nunca una falla por fatiga, recordando que la fatiga o el efecto de fatiga, pues, es un fenómeno que se da precisamente en estructuras que están sometidas a cargas cíclicas o cargas repetitivas, donde no necesariamente debemos llegar a alcanzar la máxima capacidad de diseño, sino que en realidad la fatiga nos lleva a partir de cargas quizá más bajas de las cargas límites, llegar a una condición de colapso en nuestro sistema por este fenómeno de cargas cíclicas o repetitivas. Esto es un estado límite de resistencia y se nos observa precisamente en los códigos que debemos de cumplirlo. Y creo que queda claro, es el estado más simple. Siempre diseñamos para que no colapse un sistema, para que por supuesto siempre sea estable, que los daños que se van a inducir, si es que aceptamos daños ante, por ejemplo, cargas sísmicas o eólicas, pues este daño no sea demasiado grande y sea reparable. Así que esto es el estado límite de resistencia y lo debemos de cumplir. Es uno de los estados y es la cota más alta, siempre digo yo, para cumplir. Pero la cota más baja, y a la que luego se ven muchísimos casos en la realidad de incumplimiento, es el famoso estado límite de servicio. Y aquí me parece crucial discutir qué es el estado límite de servicio y cuáles son las variables que están asociadas a este estado límite de servicio. Aquí les pongo algunos ejemplos. Por supuesto, las deflexiones o flechas existen en los códigos, deflexiones permisibles a corto plazo, a largo plazo, que debemos siempre de cuidar desde la perspectiva del diseño. Les decía que el estado límite de servicio tiene una cota más baja que la resistencia, porque en estos estados de servicio en realidad están asociados al confort o al sentimiento a veces de seguridad de los usuarios. El hecho de que un elemento tipo viga sufra una deflexión máxima grande no necesariamente implica que vaya a fallar el elemento. Es decir, podemos presentar una condición de deflexión ya inaceptable sin que necesariamente el sistema colapse. En ese sentido, el que tengamos límites en el servicio, como una deflexión máxima permisible por un código, pues nos habla del hecho de que estos límites modelan lo aceptable, o son frontera de lo aceptable con lo inaceptable, y nos habla precisamente de la sensación de seguridad de los usuarios. Imagínense diseñar una viga que pueda resistir a lo largo de toda su vida útil las cargas, pero que sufra una deflexión importante. ¿Qué va a ocurrir cuando los usuarios de este espacio vean un elemento estructural con una deflexión bastante grande? En el momento en que se perciba, este usuario va a tener sensaciones o va a experimentar sensaciones de inseguridad o de disconfort, lo cual rompe precisamente con un estado límite de servicio. ¿Cuáles son otros ejemplos acerca de estos estados? Las distorsiones de entrepiso famosas, por supuesto en un sismo o en un evento extraordinario de carga lateral, nos puede desplazar un entrepiso respecto al otro, una magnitud que sea inaceptable y que por supuesto nos induzca mucho daño en los entrepisos. Este es ejemplo de una distorsión. Quizá el sistema no llegue a su límite de resistencia, pero por supuesto que una distorsión importante va a llevar a daños importantes al interior de nuestras edificaciones. Lo mismo pasa con las vibraciones. Aquí hay todo un tema bastante polémico, por cierto,
porque en nuestra norma los apartados que hablan de la vibración, pues nada más nos dicen que existe una vibración máxima que genera un disconfort en los usuarios, pero en ningún momento se especifica, dependiendo del tipo de la edificación, cuáles son esos límites de aceleración, cuántas veces la G o cuántas veces la aceleración de la gravedad es lo permitido en función del uso de la edificación o en función de las condiciones externas. Es decir, no existen explícitamente, al menos en nuestra normativa en México, fronteras bien delimitadas acerca de cuánto es la aceleración máxima que podemos experimentar en un sistema. Por ahí se hace mención en la norma técnica sobre criterios y acciones que la vibración o el nivel máximo de vibración es aquel que mantenga las distorsiones y las deformaciones dentro de lo aceptable, enunciado de manera particular en la norma. Sin embargo, el efecto de vibración, creo yo, tiene otras particularidades y debería de estar mapeado y especificado con mayor énfasis, dado que es muy sencillo que nosotros como usuarios, cuando percibimos una vibración, pues es muy difícil que no sintamos un disconfort. ¿Cuántas veces ustedes han pasado por un puente, por ejemplo, donde en uno de los cuerpos se mantiene estático el tráfico y el otro circula? ¿Cuántas veces no se han detenido en un puente y han sentido una vibración excesiva? ¿O cuántas veces no han estado, por ejemplo, en una plaza comercial con sótanos y han estado de repente estáticos en algún punto y han sentido justamente la vibración producto del paso de los vehículos en los sótanos? Esta vibración, en el momento en el que nosotros la sentimos y nos genera inseguridad, pues por supuesto que se rompe un estado límite de servicio, y nuestros diseños deben de orientarse precisamente a acotar esas sensaciones y acotar esos estados límite de servicio por debajo de esta frontera, es decir, del límite de lo aceptable. Y en el caso de los agrietamientos también es un temazo. Se habla poco acerca de los anchos de grietas, de las longitudes de grietas máximas que pueden presentarse en un sistema para poder romper un estado límite de servicio, o hasta qué punto está justamente lo aceptable y lo inaceptable. Sin embargo, debemos de tener conciencia que un agrietamiento excesivo en un elemento probablemente no va a llevar el sistema a un estado límite de resistencia, pero sí va a generar un disconfort y un malestar en los usuarios de esa edificación. Platíquenme pues cuál es su perspectiva acerca de los estados límite de resistencia. Ustedes, cuando diseñan estructuralmente, no pierden de vista los estados límite de servicio, o si lo hacen, revisan ustedes a detalle las aceleraciones máximas que pueden sufrirse, las distorsiones, las deflexiones permisibles, los posibles agrietamientos o los comportamientos de este tipo en los sistemas. Sería muy interesante leerlos y debatir sobre este tema que me parece crucial. ¿Cuáles son las variables que debemos de considerar como estructuristas en un diseño estructural? Aquí también nos vamos a detener y supongo que va a haber muchísimo interés y muchísima polémica sobre las variables que debemos de contemplar a la hora de diseñar. Crucial. La morfología. Decimos en general que la forma que le damos al sistema y la concepción misma del sistema estructural marca mucho la pauta acerca de cómo va a responder o no el sistema y si nos va a permitir acercarnos o no a una solución factible desde el punto de vista económico, técnico, constructivo. La morfología, pues, es una variable crucial a la hora de plantear nuestras soluciones. La forma ya lleva de manera implícita la manera en la que estos sistemas van a responder. Hay muchas filosofías de diseño que justamente se enfocan en las morfologías o las topologías de los materiales, de los sistemas, perdón, precisamente para poder lograr objetivos desde el planteamiento de las formas que vamos a emplear en los sistemas estructurales. ¿Cuántas veces no hemos debatido esto en proyectos arquitectónicos? Que desde que los vemos ya estamos pensando en que esta forma no va a favorecer cierto comportamiento u otro. Esta es una variable crucial. Las secciones transversales, pues ni se diga, ¿no? Es uno de los resultados iniciales o uno de los primeros pasos, el predimensionamiento de los elementos estructurales. Las acciones, pues crucial también.
No es lo mismo diseñar para una zona con alto peligro sísmico, donde la acción sísmica vaya a ser muy importante y tengamos que considerar desde la forma y las secciones la manera de mitigar esos efectos de acciones. Así que es crucial las respuestas, pues por supuesto, medirlas, visualizarlas, ya lo decía hace un momento, analizar cómo responde el sistema para desde ahí intuir si la solución es factible o no y qué modificaciones sobre todo debemos de hacer para alcanzar el objetivo, me parece crucial. Lo mismo en el caso del comportamiento. Un tema que me parece trascendente es la optimización. El hecho de que nosotros lleguemos a una resistencia objetivo, ahí no termina nuestro trabajo. Decía hace un momento que el proceso de diseño estructural es un proceso cíclico. Y cuando digo que es cíclico, me refiero a que estamos obligados no solo a llegar a una solución que cumpla con las resistencias, que cumpla con las deflexiones permisibles, sino más bien llegar de la mejor manera posible a esa solución. Y esto tiene diversas implicaciones. Debemos de llegar justamente para bajar, pensar en optimizar no solo el dinero, por supuesto que es importante, la cartera de nuestros clientes, pero también los tiempos, también los procesos constructivos y por supuesto, y actualmente, pues bajar y cuidar muchísimo la huella de carbono y la contaminación que vamos a generar a partir de nuestros diseños, de nuevo regresando a las ideas de sustentabilidad. Resiliencia, un término, les comento a menudo a mis estudiantes, un término que tiene que ver o que está asociado con la psicología, pero que si ustedes lo trasladan fácilmente a la ingeniería estructural, pues nos dice muchísimo. Es un parámetro y es un objetivo crucial ante fenómenos naturales cada vez más impredecibles y cada vez más extremosos. Pues por supuesto que un enfoque en el diseño importantísimo tiene que ser la resiliencia, que nuestros sistemas, cuando los diseñemos con plena conciencia de que deben de ser capaces, esto que creamos, debe de ser capaz de recuperarse y resistir efectos adversos que quizá estén por encima de lo que fue contemplado. Es decir, que tengan ese potencial de recuperación, que se preserve siempre la vida humana, pero que también nos lleven a resistir embates con bajo nivel de daño y por supuesto, a optimizar los costos de reparación, reforzamiento o incluso mantenimiento. El servicio, ya lo decíamos, siempre tener en mente a nuestros usuarios que no experimenten vibraciones excesivas, que no experimenten sensaciones de inseguridad. A mí me parece crucial el controlar los niveles de servicio. El mantenimiento, un temazo en nuestro país. ¿Cuántos de ustedes diseñan un sistema estructural pensando o teniendo en el centro un enfoque del mantenimiento? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil va a ser mantenerlo? ¿Qué tan caro o qué tan barato va a ser mantener el sistema que estoy diseñando? Creo que son preguntas fundamentales a la hora de activar nuestra labor como ingenieros estructuristas. La construcción, ¿qué tan fácil va a ser desarrollar el proyecto? ¿Va a requerir costos adicionales por procedimientos constructivos complejos? ¿Voy a requerir equipo especializado para poder desplegar mi solución estructural? Creo que esta pregunta también es relevante como diseñadores. Y por supuesto, los temas de sustentabilidad. Mi propuesta se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible. Estoy realmente optimizando y cuidando el no contaminar, el extender la vida útil del sistema para hacerlo más durable y para que pueda cuidarse los recursos naturales en nuestro país y en el mundo. Creo que es una pregunta también crucial que debemos de hacernos como estructurista. ¿Se la hacen ustedes? ¿Se la han hecho ustedes cuando están diseñando algo? Crucial, ¿no? Dentro del proceso de diseño, este es un canal que por cierto está dedicado al diseño estructural principalmente, en concreto en acero, en mampostería, pero también hay algunos videos de análisis. Entonces la fase de análisis y diseño creo que está muy bien modelada y muy bien entendida en las facultades, pero algo de lo que poco se habla es la primera etapa y es por cierto una de las etapas más importantes, que es la estructuración de nuestros sistemas. ¿Qué tipo de sistema voy a usar? ¿Qué secciones voy a usar? ¿Dónde voy a sembrar mis columnas? ¿Dónde me conviene sembrar mis muros para dar rigidez?
dónde me conviene o de qué tamaño me conviene extender mis claros para lograr estos equilibrios. Esto es justamente lo que se conoce como estructuración. Y siempre, siempre, grábenselo, la factibilidad de nuestro resultado final en la propuesta va a depender en gran medida de lo que hagamos en el primer paso, que es la estructuración. ¿Cuáles son los objetivos o qué es lo que debemos de considerar al estructurar? Pues por supuesto, uno de los objetivos cruciales es soportar las cargas que va a someter nuestro sistema. El otro es, siempre ténganlo en cuenta, adaptarse a las funciones que va a cumplir la edificación. Nunca nos podemos aislar de las necesidades del proyecto arquitectónico, de las formas, de las distribuciones de los espacios y por supuesto siempre debemos de estar adaptándonos a las funciones que va a cumplir el edificio. Eso debe de estar en el centro de nuestra reflexión en el diseño estructural. Y algo también bien importante, tener conciencia de los procedimientos o de los procesos constructivos que son más convenientes. Por supuesto que no es lo mismo, y siempre lo comento a mis estudiantes, plantear un sistema estructural para una zona donde a lo mejor va a ser difícil meter una grúa muy grande, una grúa torre, o donde no existen materiales en la región y va a haber que traerlos de otros lugares. Siempre debemos de tener conciencia de los procesos de construcción, de los materiales, de la disponibilidad de los recursos para plantear la mejor solución. Si nuestra solución la aislamos de estas preguntas, podemos terminar o correr el riesgo de terminar con una solución poco factible y poco amigable con el entorno. Y por supuesto, este procedimiento de estructuración obedece varias etapas. Ya lo he ido modelando a lo largo de esta discusión. Primero seleccionamos los materiales. Desde la misma selección de los materiales también estamos marcando mucho la pauta de lo que vendrá. Si tengo un suelo muy pobre, ¿sí?, en términos de capacidad, y tengo por un lado una necesidad de una edificación con muchos niveles o un edificio muy alto, pues por supuesto que debo de pensar en que el material más factible para usar quizá es el acero estructural con altas capacidades. ¿Para qué? Pues para que la carga muerta y el peso propio de esa estructura o el peso propio de esa estructura no sea tan grande y no vaya a transferir o a necesitar una cimentación muy especial dada la baja capacidad de carga. Este es un ejemplo típico de estas reflexiones en torno a qué material me conviene usar en mi propuesta. La definición del sistema estructural. Si tengo grandes claros, pues por supuesto que no debo de plantear a lo mejor vigas, ¿no? Si voy a usar concreto y tengo grandes claros, pues debo de estar consciente que si yo planteo un sistema de marcos rígidos, a lo mejor esas vigas van a quedar demasiado aperaltadas y me van a robar mucho espacio en los entrepisos. Y eso me va a llevar a ampliar las alturas de entrepiso y me va a llevar a ampliar los acabados y a ampliar a lo mejor costos. Así que es crucial pensar siempre en el mejor sistema estructural para llegar a la solución que tenemos enfrente. Y por supuesto, una vez que elegimos el material y el tipo de sistema, pues dimensionar de manera preliminar, y aquí quiero resaltar la palabra preliminar, es una propuesta preliminar porque no es normalmente, la primera iteración no es la última con la que nos quedamos en nuestro diseño. Da muchas vueltas el proceso y debemos de afinar las soluciones, de ahí el término preliminar, para poder llegar a la mejor solución en nuestra propuesta. Por supuesto que podríamos seguir hablando de los procesos de análisis y diseño, pero ese es el objetivo justamente de este canal. Así que los invitaría a revisar cada uno de los videos que he intentado compartir con todos ustedes, con casos prácticos de solución para los diferentes tipos de elementos. Esta dinámica seguirá. Sigo trabajando, por supuesto, en mucho material que tengo en puerta para todos ustedes y lo único que les pido es su apoyo para darle aquí like si les gustó, por supuesto, esta discusión, dejar sus comentarios, que esto sirve muchísimo para penetrar y para extender la difusión a lo largo de esta plataforma de YouTube y llegar a más interesados. Ya lo he dicho múltiples veces, el único objetivo que yo persigo es llegar a más y más interesados, que se expanda de alguna manera la perspectiva de nuestra área, que por cierto suele estar muy castigada en las universidades, ¿no? Típicamente es el coco de las carreras de ingeniería civil
Y justo este canal tiene uno de los objetivos que tiene fuertemente y que tengo personalmente, es desmitificar justamente estas complejidades. Por supuesto que los procesos son muy complejos y necesitamos echarle cabeza a las soluciones que vamos a dar, pero normalmente se aterrorizan, ¿no? En las universidades. Quisiera que me comentaran cuáles fueron sus experiencias con sus profesores en el área de estructuras. Yo soy un fervoroso creyente de que esta área, junto con otras, la debemos de acercar a nuestros estudiantes, a nuestros interesados y no alejarlos. Como profesor siempre mantengo una filosofía y es acercar la ingeniería estructural lo más que pueda, no ver nunca a un estudiante como mi competencia futura, ni mucho menos. Estamos obligados éticamente a abrir todo lo que sabemos y prueba de ello es este canal. Mi objetivo es llegar a ustedes, que me escuchen, que crezcamos juntos, por supuesto. No estoy diciendo que tengo todas las respuestas a todo. Hay que tener humildad ante todo y, por supuesto, reflexionar y debatir sobre las cosas para crecer juntos, ¿no? Este es el objetivo. Así que después de este rollazo, les pido por supuesto su apoyo. Denle aquí like, comenten, que también esa es una manera de llegar a más y más y proyectar el material. Estaré también, por supuesto, muy contento de leerlos y de debatir con ustedes acerca de sus ideas. Espero, por supuesto, que se estén cuidando en esta pandemia. Les mando un fuerte y caluroso abrazo. Y voy a cerrar con una invitación importantísima. El día sábado, este sábado que viene, acuérdense, al mediodía, estaré charlando con Miguel Rodríguez, el famoso Doctor X. Estaremos platicando acerca de las temáticas que nos compartieron por ahí y de otros temas que traemos. Esperamos que sea de su interés. Será un gusto leerlos, escucharlos y conversar con todos ustedes. Les mando un caluroso abrazo. Nos vemos en nuestro próximo sábado en este tercer en vivo. Saludos a todos.